En este video vamos a presentar cómo se asigna la asistencia a un estudiante o a varios. Hay que tener en cuenta de que únicamente lo podrán hacer los catedráticos, así que sí es de suma importancia que lo hagan constantemente y más bien a cada horario que esté asignado para cierta clínica. Así que procederemos a mostrar cómo funciona todo esto. Nos vamos a la parte izquierda y vemos en el menú que aparece el apartado de instructoría. Al seleccionarlo, nos aparecen dos botones. El primero es el de estudiantes asignados. El segundo es el de estudiantes sin clínica asignada. El primero nos sirve justamente para que nos muestre el listado de todos los estudiantes que estén asignados a la clínica o a las clínicas que esté asignado el catedrático. Si el catedrático tiene asignada la clínica 1, le aparecerán todos los estudiantes que pertenezcan a esa clínica 1. Si también el catedrático, aparte de esa, tiene asignado también la clínica 2, aparecerán los estudiantes de la clínica 2 a la par de los estudiantes de la clínica 1. De esa forma aparece ese listado. Ahorita que entremos vamos a ver cómo aparece justamente ese listado de estudiantes. Luego, en estudiantes sin clínica asignada va a aparecer el listado de estudiantes de, como lo indica el nombre de ese botón, que no tienen una clínica asignada. Está creado este módulo para que igual forma el estudiante que aún no ha hecho el contrato, que no ha realizado todo ese trámite, perdón, pueda tener derecho a una asistencia, para que no, sin importar que tenga el trámite o no, pues no pierda sus puntos o más bien su conteo de asistencia, ¿verdad? Así que vamos a ver cada uno de los apartados por aparte. Empezaremos primero con el de estudiantes asignados. Entonces, como les decía, va a aparecer el listado de justamente de los estudiantes que pertenezcan a la clínica a la cual está asignado el catedrático. Este catedrático en este ejemplo, pues justamente está asignado tanto a la clínica 2 como a la clínica 1. Vemos que aparece de esta forma. Hay que tener en cuenta que los estudiantes van a aparecer en orden alfabético, así que es normal que se intercalen las clínicas de por sí. Bueno, vemos que dentro de cada uno de los datos aparece la información como ya lo decíamos, ¿verdad? Su apellido y el nombre de cada uno de los estudiantes, el número de carnet, el número de teléfono. Esto por si como catedrático quisiéramos llamar al estudiante por alguna excusa, por algún motivo, pues aparece la información. Luego está el listado de la asistencia. Dentro de este, pues vemos que aparece una oración que dice ingresadas hoy y un número a la par. En este caso vemos que es rojo. Este apartado justamente va a servir para que el catedrático sepa si ya ingresó la asistencia de este estudiante o de cada uno. Al momento que el catedrático ingrese la asistencia, esta se convertirá en color verde, dando a entender de que ya se ingresó la asistencia. Y también aparecerá el número como uno, ¿verdad? Porque ya se ingresó una primera vez. Si se desea, porque, por ejemplo, y pasa, ¿verdad? Un caso en el sentido de que, por ejemplo, una clínica llegue 2 veces en el día. Entonces, ahí es necesario ingresar la asistencia 2 veces, ¿verdad? Dependiendo, pues, el horario. Entonces, también, si se hace una segunda vez, aparecerá de forma contabilizada aquí 2 y, bueno, conforme, pues, cuántas asistencias ingrese, pues, irá aumentando el número. Y ya empezando a partir de 2 el color cambia a un color azul. Así que dando a entender de que ya se ingresó por segunda vez. Y a partir de 2, 3, 4, 5 veces ingresadas, pues ese color se mantiene. De esa forma es como funciona este apartado de ingresados. Y como lo dice también su nombre, pues es el día de hoy. Es decir, que el día de mañana todo regresa a como estaba, es decir, a todo de color rojo y con la cantidad cero. Así que tengamos en cuenta que la asistencia sí es de tomarla constante y si es necesario ingresarla al inicio de cada uno de los periodos. Porque no solo es para que contabilice el día de hoy, ¿verdad? Sino que también vamos a ver hoy a continuación de que aparece la hora en que se realiza la asistencia, así que no se podría, no sería correcto ingresar la asistencia en un horario diferente porque va a aparecer una hora que no lo es, ¿verdad? Tengamos en cuenta que así funciona el sistema. Así que esta parte de la asistencia así es como trabaja, conforme colores y conforme cantidades.
Y bueno, como ya lo decíamos, a la par aparece la clínica a la cual está asignado cada uno de los estudiantes. Vemos que está intercalado entre, hay algunos de clínica 2, clínica uno, y es por lo mismo de que este catedrático está asignado a las dos clínicas. Así que tengamos en cuenta que así aparece el listado. Bueno, luego está el apartado de acciones, que este nos permite tanto asignar la asistencia como ver el historial de las asistencias. Así que vamos a proceder a agregar la asistencia, y en este caso lo que vamos a hacer es agregar la asistencia únicamente a los que ingresaron a un periodo, ¿verdad? Por ejemplo, llegaron al periodo de ahorita de las 8 los estudiantes de la clínica 2. Entonces tengo yo que asignar la asistencia únicamente a los estudiantes de la clínica 2. Al presionarlo, pues nos aparece este formulario, de esta parte, y nos aparecen dos campos. Uno de justamente pregunta para si es una inasistencia o es una asistencia, y luego el campo de observaciones para que nosotros podamos colocar alguna observación o excusa de alguno de los estudiantes. Este campo de observaciones por lo general se usa cuando hay una inasistencia, ¿verdad? Entonces, veamos que no es obligatorio llenarlo siempre, solamente cuando consideremos que eh, sea necesario pues ingresar alguna excusa. En este caso, pues este estudiante sí asistió, puedo dejar las observaciones y de igual forma puedo ingresar alguna observación si yo necesitara, ¿verdad? Aquí le procederé a guardar. Me pregunta si quiero confirmar la acción. Presiono en que sí. Y ahora me doy cuenta que ya cambió de color verde y la cantidad subió a 1. Eso quiere decir que se ingresó la asistencia de este estudiante. Ahora voy con los demás estudiantes que son de la clínica 2. Por ejemplo, él no llegó en este periodo, es una inasistencia. Puedo colocar que, por ejemplo, ya sé que el estudiante se enfermó. Lo guardo. Y vemos que de igual forma, no importa que sea asistencia o inasistencia, pues aparecerá siempre de color verde y con este número 1. Como les decía al inicio, pues es únicamente, este apartado nos sirve para justamente ver si ya se ingresó la asistencia. Esto pues nos permite que sea de mayor facilidad ver a qué estudiantes ya lo hicimos, a quiénes no, y para que sea un poquito más práctico, ¿verdad? Bueno, procederé a agregar la asistencia para el otro estudiante que es de la clínica 2. Por ejemplo, si es una asistencia, ingreso y vemos que aparece de color verde también, al igual que los otros estudiantes. Así que de esta forma es como nosotros podremos trabajar estas asistencias. Luego vemos que también, aparte del botón de asignar asistencias, está el botón de ver asistencias. Así que en ver asistencias vamos a ver justamente ese historial de cómo vamos manipulando todas las asistencias de los estudiantes. Así que vamos a ingresar al primer estudiante. Perdón, ahí está. Y bueno, vemos que ya nos aparece la fecha, la hora, y nos indica si fue una asistencia o una inasistencia, y nos dice pues el instructor encargado que lo realizó, ¿verdad? Únicamente como cuestión de registro. Y bueno, tengamos en cuenta que aparece exactamente la hora con minutos y segundos, así que hay que tener en cuenta que esto, y bueno, recalcarlo, ¿verdad? La asistencia pues sí es necesario ingresarla desde el inicio del periodo para que no haya problemas con la hora que está quedándose registrada. Y sí es necesario hacerla todos los periodos para que justamente quede bien hecho el registro de todas las asistencias. Bueno, y bueno, también como había presionado yo aquí por error, pero se puede. Si nosotros pues quisiéramos, podemos presionar el dato y nos va a aparecer una ventana más que nos va a decir, por ejemplo, los detalles sobre este dato. En este caso, pues nos muestra un poquito más explícito o más expresado el nombre del instructor encargado. Y aquí, pues si hubiéramos ingresado alguna observación, aparecería. En este caso, como solamente colocamos que era asistencia y no decidimos agregar alguna observación, pues no nos aparece nada. Vamos a ver justamente el dato del estudiante que no asistió. Vamos otra vez a ver asistencias y vemos que aparece, pues es muy parecido al anterior, solamente que aparte de cambiar la hora, cambia también en que es una inasistencia. Y al darle clic, pues nos aparece la información más detallada, por ejemplo, que el
otra vez quién es el instructor encargado de realizarla y las observaciones, ¿verdad? Observaciones, ya vemos que aparece lo que colocamos antes, que se enfermó. Así que de esta forma es como actúa el apartado de asignar asistencia y ver asistencia. Ahora bien, por ejemplo, vemos que también aparece los estudiantes de la clínica 1, ¿verdad? Y vamos a suponer un caso, ¿verdad? Que era el que hablábamos al inicio, que la clínica 1 llega a primera hora a las 8 de la mañana y también llega a las 3 de la tarde a la clínica, ¿verdad? Entonces, de esta forma, pues habría que tomar asistencia 2 veces, cada una en su periodo. Así que suponiendo que es el primer periodo, vamos a ingresarla por primera vez. Por ejemplo, para hacerlo un poquito más rápido, voy a colocar que ambos sí asistieron. Así que primero asistencia y al segundo también como asistencia. Entonces, esto fue para el primer periodo. Ahora, para el segundo periodo, vamos a ingresarlo otra vez, es decir, asignar la asistencia por segunda vez. Si asistió. Y vemos ahora que el color cambió. Es un color azul y nos indica cuántas veces vamos ingresando la asistencia. Entonces, de esta forma vamos detallándolo de forma más sencilla. Vamos con el segundo estudiante y vemos que ya queda la asistencia. Así que tengamos en cuenta que así se va mostrando la asistencia. Bueno, y también podremos ver los detalles, ver las asistencias otra vez y vamos viendo que pues, siempre va tomando la hora que pues se realizó esa asistencia, ¿verdad? Cambió por segundos únicamente. Esta fue la primera que ingresamos y la segunda quedó aquí. Así que, bueno, de esta forma es como justamente pues, se va mostrando la asistencia y pues, se puede ir utilizando. Ahora, como último detalle de todo esto, es que también aparece una opción de acciones. Dentro de esa opción de acciones se utiliza justamente para editar esa asistencia. Aquí, ¿qué vamos a poder editar? Vamos a poder editar, por ejemplo, si nosotros nos confundimos. Si, por ejemplo, sabíamos de que no era una asistencia, sino que, por ejemplo, el estudiante no llegó a ese segundo periodo, voy al botón de editar asistencia y coloco inasistencia. Es la única información que yo podré cambiar. No puedo cambiar ni la fecha ni la hora, así que hay que tener en cuenta que solamente esta información se puede cambiar. Puedo agregar una observación si así lo deseara. Eh, Se enfermó también. Procedo a guardar y con eso pues nos damos cuenta que ya cambió la información. Pero tengamos en cuenta, ¿verdad? Que el color no cambia, el número pues tampoco. Así que, bueno, de esta forma es como funciona ya la asistencia y de forma general. Y por último nos queda ver cómo funciona la asistencia para estudiantes sin clínica sin nada. Bueno, vemos que nos aparecen dos estudiantes y ellos pues no tienen alguna clínica sin nada todavía. Así que de igual forma pues está hecho para que nosotros podamos agregar asistencia a estos estudiantes. Si llegaron pues a alguno de los periodos a los que les corresponde, ¿verdad? Eh, Nos aparece en acciones la misma opción, asignar una asistencia y ver asistencias. Todo esto funciona de igual forma como en el anterior apartado. Si queremos asignar la asistencia es posible, colocar asistencia, guardar y vemos que los colores pues se mantienen funcionando de igual forma. Esto pues vemos que si es necesario utilizarlo, ¿verdad? Si no hay ningún estudiante que esté con nosotros y que no tenga alguna clínica sin nada, pues no hay necesidad, ¿verdad? Pero igual está el apartado para por si se llegara a necesitar.